Hay algo profundamente perturbador en la idea de que nuestra civilización no nació del ingenio humano, sino de un regalo. Un regalo entregado por seres que no eran completamente humanos, que emergieron de las profundidades de un océano antiguo cuando la humanidad aún vivía en cuevas y el fuego era nuestra única tecnología. Pero este no es un cuento de hadas ni una metáfora poética sobre el progreso. Este es el testimonio registrado de los sumerios, la primera civilización documentada de la historia, quienes insistían una y otra vez en que todo lo que sabían, todo lo que construyeron, todo lo que les permitió saltar abruptamente de la edad de piedra a la escritura, las matemáticas y la arquitectura monumental, les fue enseñado por criaturas que venían del mar. Imaginemos por un momento las costas del Golfo Pérsico hace 6000 años. El sol se eleva sobre aguas tranquilas que reflejan un cielo sin nubes, sin la contaminación industrial que hoy tiñe nuestros horizontes. Las olas rompen suavemente contra la arena, llevando consigo el olor salino que ha permanecido inalterado durante milenios. En la distancia, pequeños grupos de humanos primitivos observan el horizonte con esa mezcla de temor y esperanza que solo experimentamos cuando sabemos que algo está por cambiar para siempre. No saben leer ni escribir. No conocen el concepto de ciudad ni de estado. Sus herramientas son de piedra pulida, sus refugios son chozas de barro y juncos. Y sin embargo, en cuestión de generaciones, estos mismos humanos estarán construyendo zigurats que tocan las nubes, escribiendo poemas épicos en tablillas de arcilla, midiendo el cosmos con una precisión que no volverá a alcanzarse hasta el telescopio. ¿Qué ocurrió en ese intervalo? ¿Qué catalizador transformó a cazadores-recolectores en arquitectos e ingenieros? La respuesta oficial de la arqueología convencional es que fue un proceso gradual, una evolución natural de la sociedad humana. Pero los propios sumerios nos cuentan una historia diferente. Ellos nos dicen que los maestros llegaron del agua. Que emergieron con conocimientos que no pertenecían a este mundo terrestre. Que caminaban entre ellos durante el día, compartiendo secretos sobre las estrellas, las matemáticas, la agricultura y las leyes, para luego regresar al océano cada noche, sumergiéndose en profundidades que ningún humano podía alcanzar. El nombre más antiguo que conocemos de estos seres es Oans. Medio hombre, medio pez, cubierto de escamas que brillaban bajo la luz del sol como si estuvieran hechas de un material que reflejaba dimensiones que nuestros ojos no pueden percibir. Su cabeza era la de un hombre, pero detrás de ella emergía otra cabeza de pez, como una capucha o un casco orgánico. Sus pies eran aletas que se arrastraban por la arena cuando caminaba en tierra, dejando marcas extrañas que desaparecían con la siguiente marea. Su voz, según los textos, era clara y comprensible, pero con una resonancia que parecía provenir de cámaras más profundas que la garganta humana, como si cada palabra llevara consigo el eco del abismo del que provenía. Pero Oans no era una aparición única ni un evento aislado en la mitología sumeria. Era el primero de los 7. Los Apkayu, como fueron llamados colectivamente. 7 sabios que aparecieron en diferentes momentos de la historia prediluviana, cada uno trayendo consigo un aspecto diferente del conocimiento que construiría la base de lo que ahora llamamos civilización. Llegaban cuando la humanidad los necesitaba, cuando estábamos al borde de un descubrimiento crucial pero carecíamos de la pieza final del rompecabezas. Y siempre, siempre, regresaban al mar cuando su trabajo estaba completo, hundiéndose bajo las olas como si descendieran a un reino paralelo que existía bajo nuestros pies pero más allá de nuestro alcance. Lo inquietante de este relato no es solo su contenido fantástico, sino su especificidad. Los sumerios no hablaban en metáforas vagas sobre dioses abstractos que enviaban inspiración divina. Hablaban de seres físicos con descripciones anatómicas detalladas, con horarios regulares de aparición, con metodologías específicas de enseñanza. Beroso, el sacerdote babilónico que heredó y preservó estos registros siglos después, escribió con la precisión de un historiador, no con la licencia poética de un mitólogo.
Sus textos trataban estos eventos como hechos documentados, como si estuviera describiendo visitas diplomáticas entre naciones, no encuentros místicos con entidades sobrenaturales. Y aquí es donde nuestro viaje realmente comienza. No en las ruinas físicas de Uro-Uruk, no en las tablillas cuneiformes que llenan los museos del mundo, sino en ese espacio liminal entre el mito y la historia, entre lo que sabemos que ocurrió y lo que no nos atrevemos a admitir que pudo haber ocurrido. Porque si los sumerios estaban registrando eventos reales, si Oans y los Apkayu fueron visitantes tangibles y no símbolos arquetípicos, entonces toda nuestra comprensión del origen de la civilización necesita ser reconsiderada desde los cimientos. Pensemos en lo que esto implicaría. Significaría que el salto cuántico de Sumeria desde la edad de piedra hasta la escritura, las matemáticas avanzadas y la astronomía precisa no fue un milagro del desarrollo humano autónomo, sino el resultado de una intervención externa. Significaría que bajo las aguas del Golfo Pérsico, bajo las capas de sedimento acumuladas durante milenios, podrían existir estructuras, ciudades, bases desde las cuales estos maestros anfibios operaban. Significaría que el océano guarda secretos mucho más profundos que especies desconocidas de peces o formaciones geológicas inusuales. Guardaría evidencia de otra forma de inteligencia, de otra rama de la evolución, o quizás de visitantes de un origen aún más lejano que simplemente eligieron el mar como su hábitat en nuestro planeta. La pregunta que debemos hacernos no es si creemos en esta historia literalmente, sino por qué los sumerios sintieron la necesidad de preservarla con tanto cuidado. Eran una civilización obsesionada con el registro preciso. Sus archivos administrativos contaban cada grano de cebada, cada oveja, cada transacción comercial. No eran dados a la fantasía sin propósito. Si dedicaron tablillas preciosas, tiempo de escribas entrenados y espacio en bibliotecas para documentar repetidamente la historia de los maestros del mar, debió haber una razón. Debió haber algo en su memoria colectiva, en sus tradiciones orales más antiguas, que les parecía demasiado importante como para dejarlo desaparecer. Mientras la noche se extiende y nuestra conciencia se prepara para sumergirse en capas más profundas de percepción, permitamos que estas preguntas resuenen en nuestra mente. El Golfo Pérsico sigue allí, sus aguas siguen ocultando lo que ocultan, sus profundidades siguen siendo en gran medida inexploradas por la arqueología marina. Las historias de Oans no han desaparecido, simplemente han sido relegadas al reino de lo mítico, archivadas bajo la categoría de creencias primitivas que podemos estudiar con condescendencia académica pero nunca tomarnos en serio. Sin embargo, cada año que pasa, descubrimos más anomalías en el registro arqueológico. Estructuras sumergidas frente a costas antiguas. Conocimientos astronómicos que no deberían existir. Patrones de desarrollo civilizatorio que desafían la narrativa gradualista que nos han enseñado. El susurro del Golfo Pérsico continúa. Las olas siguen rompiendo contra las mismas costas donde una vez caminaron seres que llevaban el conocimiento de las estrellas y las profundidades. Y nosotros, herederos distantes de aquellos primeros sumerios que miraban con asombro a sus maestros anfibios, seguimos mirando hacia el horizonte marino, preguntándonos qué más no nos han contado sobre nuestros verdaderos orígenes. El viaje apenas comienza, y las aguas son mucho más profundas de lo que jamás imaginamos. Existe una tragedia particular en la forma en que el conocimiento se pierde. No desaparece de golpe en un incendio espectacular o un cataclismo que borra todo rastro de su existencia. Se desvanece lentamente, página por página, generación tras generación, hasta que solo quedan fragmentos, ecos distorsionados de lo que una vez fue un testimonio completo y coherente. Y entre todos los testimonios perdidos de la antigüedad, pocos son tan cruciales para nuestro entendimiento del misterio de Oans como los escritos de Beroso, el sacerdote que se atrevió a ser el puente entre dos mundos que preferían ignorarse mutuamente. Beroso vivió en el siglo III antes de nuestra era, en una Babilonia que ya no era el centro del mundo pero que aún conservaba en sus bibliotecas y templos los registros de milenios de historia.
Era sacerdote del gran templo de Marduk, el dios supremo babilónico, pero también algo más raro para su época, un hombre educado en dos tradiciones culturales. Hablaba griego con fluidez, había sido instruido en la filosofía helenística que dominaba el mundo mediterráneo tras las conquistas de Alejandro Magno, y sin embargo permanecía profundamente enraizado en las tradiciones sacerdotales mesopotámicas que se remontaban hasta los albores de la civilización. Esta dualidad lo convirtió en el traductor perfecto, el intermediario ideal entre el conocimiento antiguo de su pueblo y la curiosidad insaciable del mundo griego. Pero Beroso no era simplemente un traductor mecánico de textos antiguos. Era un historiador con una misión específica: preservar para las generaciones futuras el conocimiento que sentía que estaba desapareciendo bajo el peso del nuevo orden mundial helenístico. Veía cómo las viejas tradiciones eran desdeñadas como supersticiones bárbaras por los nuevos gobernantes griegos, cómo los templos perdían su influencia, cómo las tablillas cuneiformes se acumulaban sin ser leídas porque la nueva élite cultural prefería los rollos de papiro escritos en griego. Y tomó una decisión que cambiaría el curso de cómo entendemos nuestro pasado: escribiría una historia completa de Babilonia en griego, traduciendo y sintetizando miles de años de registros cuneiformes para que el mundo helenístico no pudiera ignorarlos. El resultado fue el Babiloniaca, una obra en 3 volúmenes que abarcaba desde la creación del mundo hasta la conquista de Alejandro. No era una colección de mitos o leyendas recontadas con licencia poética. Beroso dejó claro en su introducción que estaba trabajando directamente de registros antiguos preservados en los templos, que estaba traduciendo textos que consideraba históricos, no míticos. Y fue en el primer volumen, al describir los orígenes de la civilización mesopotámica, donde registró con detalle meticuloso la historia de Oannes y los Apcayu, los maestros anfibios que emergieron del Golfo Pérsico para enseñar a la humanidad. La descripción que Beroso hace de Oannes es inquietantemente específica. No dice que era un símbolo o una metáfora. Describe un ser físico con anatomía detallada, un cuerpo que era en parte humano y en parte pez, con la capacidad de hablar el lenguaje humano a pesar de su naturaleza híbrida. Explica que Oannes pasaba el día entero entre los humanos, sin consumir alimento alguno, enseñando sobre la escritura, las ciencias, las artes de la construcción, cómo fundar ciudades y templos, cómo establecer leyes y medir tierras. Y luego, cuando el sol se ponía, este ser se sumergía de nuevo en el mar, pasando las noches bajo las aguas. Beroso repite este patrón con los otros 6 sabios que siguieron a Oannes, cada uno agregando capas adicionales de conocimiento a la fundación que el primero había establecido. Pero aquí es donde la tragedia que mencionamos se vuelve tangible y dolorosa. El Babiloniaca de Beroso no sobrevivió. Ni un solo manuscrito completo llegó hasta nuestros días. Todo lo que tenemos son fragmentos, citas preservadas en las obras de otros autores que encontraron la historia lo suficientemente interesante como para mencionarla. Alejandro Polihistor, un erudito griego del siglo I antes de nuestra era, citó extensamente a Beroso en su propia compilación histórica. Pero la obra de Polihistor también se perdió, y solo conocemos sus contenidos porque Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV de nuestra era, decidió citar las citas de Polihistor en su crónica. Es una cadena de preservación tan frágil que resulta asombroso que algo haya sobrevivido en absoluto. Y sin embargo, a pesar de esta transmisión fragmentaria y de tercera mano, la historia de Oannes persistió lo suficiente como para dejar una huella indeleble en el registro histórico. ¿Por qué? Si era simplemente un mito sin importancia, una fantasía babilónica entre miles, ¿por qué autores separados por siglos eligieron preservar específicamente este relato? Algo en la historia resonaba, algo en la especificidad de Beroso sugería que estaba transmitiendo información que consideraba factual, no alegórica. La recepción del Babiloniaca en el mundo antiguo es reveladora de las tensiones culturales de la época. Algunos eruditos griegos y romanos trataron la obra con respeto, reconociendo que Beroso tenía acceso a fuentes mucho más antiguas que cualquier cosa disponible en el Mediterráneo. Otros la desdeñaron como fantasías orientales, historias imposibles de pueblos bárbaros que no entendían la diferencia entre hecho y ficción. Esta división en la recepción refleja una lucha más profunda,
La resistencia del mundo helenístico a admitir que las civilizaciones del cercano Oriente pudieran poseer conocimientos o tradiciones históricas que rivalizaran o superaran las propias. Pero lo más fascinante es lo que ocurrió con estos textos en la era cristiana temprana. Los padres de la Iglesia se encontraron en una posición incómoda con respecto a Beroso. Por un lado, su cronología de reyes antediluvianos y su mención de un gran diluvio parecían corroborar elementos de las narrativas bíblicas. Por otro lado, la historia de seres anfibios que enseñaban a la humanidad no encajaba en absoluto con la teología cristiana emergente. La solución fue selectiva: preservaron las partes que apoyaban sus narrativas y minimizaron o reinterpretaron las que no lo hacían. Oans fue relegado a nota al pie, una curiosidad exótica que no merecía análisis serio. Y así, durante más de 1000 años, durante toda la Edad Media y el Renacimiento, la historia de Oans existió solo en estos fragmentos dispersos, citados ocasionalmente por eruditos que trabajaban con fuentes clásicas pero nunca tomados como algo más que mitología pintoresca. No fue hasta el siglo XIX, cuando las excavaciones arqueológicas en Mesopotamia comenzaron a desenterrar las tablillas cuneiformes originales que Beroso había consultado, que el mundo moderno comenzó a darse cuenta de que quizás había algo más en estos relatos. Las tablillas sumerias y acadias confirmaron que Beroso no había inventado la historia de los Apcayo. Allí estaban, en textos que databan de miles de años antes de su época, las referencias a los 7 sabios, a su naturaleza anfibio humana, a su rol como portadores de conocimiento civilizatorio. Beroso había sido fiel a sus fuentes. Había traducido con precisión. No era un fabricante de mitos sino un preservador de tradiciones que se remontaban hasta los albores de la historia registrada. La pregunta que nos queda, mientras contemplamos los fragmentos supervivientes del testimonio de Beroso, es ¿qué más se perdió? Si esta historia en particular sobrevivió solo por casualidad, por la decisión de unos pocos eruditos de citarla en sus propias obras, ¿cuántas otras historias igualmente detalladas y específicas desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuánto más había Beroso que nunca llegó hasta nosotros? Sus 3 volúmenes habrían contenido decenas de miles de palabras, y lo que sobrevive podría caber en unas pocas páginas modernas. Esta es la naturaleza precaria de la memoria histórica. Dependemos de cadenas de preservación tan frágiles que cualquier eslabón roto significa la pérdida permanente de conocimiento. Y cuando ese conocimiento trata de eventos que desafían nuestra comprensión del pasado, la fragilidad se multiplica, porque cada generación debe decidir si vale la pena preservar algo que no encaja en sus narrativas establecidas. Beroso hizo su parte, dedicó su vida a construir ese puente entre el pasado antiguo y su presente helenístico. Pero el puente se derrumbó, y ahora debemos reconstruirlo piedra por piedra a partir de los fragmentos que permanecen, preguntándonos constantemente qué tesoros de comprensión yacen enterrados en el silencio de los textos perdidos. Intentemos visualizar el momento exacto en que todo cambió. No el proceso gradual de milenios que nos gusta imaginar, sino ese día específico, esa mañana particular cuando los primeros humanos que habitaban las costas del Golfo Pérsico vieron algo emerger de las olas que redefinió todo lo que creían saber sobre su lugar en el cosmos. El sol acababa de romper el horizonte, tiñendo el agua de tonos cobrizos y dorados, cuando la superficie se rompió no con la violencia de una tormenta sino con la deliberación de algo que conocía perfectamente el punto exacto donde termina un mundo y comienza otro. Y de esa ruptura emergió Oans, el primero, el maestro original, el ser que portaba en su forma híbrida la promesa de transformación total. La descripción física que Beroso preservó no es vaga ni simbólica. Es anatómicamente específica de una manera que resulta perturbadora para quienes prefieren relegar estos relatos al reino de la pura fantasía. El cuerpo principal era el de un pez, cubierto de escamas que brillaban con iridiscencias que sugerían más que luz reflejada, como si la superficie de su piel procesara la luz de manera diferente a cualquier criatura conocida. Pero de este cuerpo de pez emergía una cabeza completamente humana, con rasgos definidos, ojos que mostraban inteligencia consciente, labios capaces de articular el lenguaje humano con precisión y claridad.
Y detrás de esta cabeza humana, como una capucha natural o un casco orgánico, se extendía otra cabeza de pez, creando una silueta que desafiaba las categorías biológicas establecidas. Pero lo más fascinante no era la morfología en sí, sino la funcionalidad que esta forma permitía. Oans podía caminar en tierra, aunque con dificultad, usando lo que Veroso describe como pies humanos que emergían debajo de su cola de pez, complementados por aletas que facilitaban el movimiento acuático. Era una criatura perfectamente adaptada a existir en dos medios, a servir de puente literal entre el océano y la tierra, entre el mundo de las profundidades que conocía íntimamente y el mundo humano al que había venido a transformar. Esta dualidad física no era accidental ni una curiosidad evolutiva. Era funcional, necesaria para cumplir su rol como maestro de una especie que habitaba la interfaz entre estos dos reinos. La voz de Oans, según los registros, era completamente comprensible para los humanos. Hablaba en sus lenguas primitivas con una facilidad que sugería no solo conocimiento lingüístico sino una comprensión profunda de cómo funcionaba la mente humana, cómo procesaba información, cómo aprendía. No era la comunicación misteriosa de un oráculo que habla en acertijos y requiere interpretación sacerdotal. Era enseñanza directa, clara, sistemática. Como si Oans hubiera estudiado a la humanidad durante mucho tiempo antes de decidir revelar su presencia, esperando el momento exacto en que estuviéramos listos para recibir lo que tenía que ofrecer. ¿Y qué era exactamente lo que ofrecía? Aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente extraordinario. Porque Oans no vino a enseñar una sola habilidad o concepto. Vino con un paquete completo de conocimiento civilizatorio, un conjunto integrado de disciplinas que transformarían a cazadores-recolectores en constructores de ciudades. Empezó con lo más fundamental, la escritura. No símbolos pictográficos primitivos que representaban objetos simples, sino un sistema completo de escritura cuneiforme capaz de expresar ideas abstractas, registrar transacciones complejas, preservar historias para generaciones futuras. La escritura era la clave que abriría todas las demás puertas, y Oans lo sabía. Pero no se detuvo ahí. Enseñó arquitectura y construcción, mostrando cómo diseñar edificios que no solo resistieran el clima sino que sirvieran funciones sociales y religiosas específicas. Enseñó agricultura, no la simple recolección de plantas silvestres sino la domesticación deliberada de cultivos, la comprensión de estaciones y ciclos, el uso de sistemas de irrigación que convertirían tierras áridas en campos fértiles. Enseñó matemáticas, ese lenguaje universal que permitiría a los sumerios calcular áreas, dividir propiedades, predecir cosechas, y eventualmente medir el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión que nos sigue asombrando. Enseñó cómo establecer leyes, cómo organizar sociedades en estructuras estables, cómo resolver disputas sin recurrir a la violencia perpetua que había caracterizado la existencia humana hasta ese momento. Lo que hace que este catálogo de conocimiento sea particularmente inquietante es que no son los tipos de cosas que una civilización normalmente descubre en secuencia gradual. Son mutuamente dependientes, forman un sistema que solo funciona cuando todas las piezas están presentes simultáneamente. Necesitas escritura para registrar leyes. Necesitas matemáticas para diseñar arquitectura. Necesitas agricultura estable para tener tiempo de desarrollar todas las demás disciplinas. Es como si alguien hubiera entregado el manual de instrucciones completo para construir una civilización desde cero, en lugar de dejar que la humanidad lo descubriera pieza por dolorosa pieza a lo largo de milenios. Pero quizás lo más notable del comportamiento de Oans era su rutina diaria. No se establecía permanentemente entre los humanos. No fundaba un reino propio ni exigía adoración como los dioses posteriores lo harían. Cada mañana emergía del mar, pasaba el día completo enseñando sin descanso y sin consumir alimento visible alguno, y cada noche, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, se despedía y regresaba al océano, sumergiéndose bajo las olas para pasar las horas de oscuridad en un lugar que los humanos no podían seguir. Esta separación deliberada sugería que Oans tenía una base, un hogar bajo las aguas, un lugar desde el cual operaba pero que permanecía vedado a la humanidad que estaba educando.
¿Qué hacía Oans durante esas noches submarinas? ¿Se reunía con otros de su especie? ¿Reportaba el progreso de sus estudiantes a alguna autoridad superior? ¿Descansaba en estructuras submarinas que esperaban ser descubiertas? Las preguntas se multiplican porque el relato deja claro que esta no era una aparición mística o una visión chamánica. Era un ser físico que requería un lugar físico donde residir, que tenía necesidades y limitaciones incluso si diferían radicalmente de las necesidades humanas. La duración de esta enseñanza no está especificada con precisión en los fragmentos que sobreviven, pero los textos sugieren que no fue un evento breve. Oans permaneció con los primeros sumerios el tiempo suficiente para que el conocimiento se arraigara profundamente, para que se entrenara a suficientes estudiantes que pudieran luego enseñar a otros, creando una cadena de transmisión que continuaría mucho después de su partida. Y cuando finalmente se fue, cuando su trabajo estuvo completo, no desapareció en un destello místico ni ascendió a los cielos como harían las deidades posteriores en sus mitos. Simplemente dejó de emerger del mar una mañana, dejando a sus estudiantes con las herramientas y el conocimiento necesarios para construir la primera civilización documentada de la historia humana. La imagen de Oans arrastrándose por la playa, sus escamas brillando bajo el sol mesopotámico, su voz resonando con conocimientos que transformarían el destino humano, permanece grabada en los textos más antiguos de Sumeria. No como metáfora del progreso civilizatorio ni como símbolo arquetípico de la sabiduría, sino como memoria de un evento real, de un encuentro que cambió todo. Y si tomamos este testimonio no como fantasía sino como el registro de algo que realmente ocurrió, entonces debemos preguntarnos qué más hay bajo las aguas del Golfo Pérsico, qué otras evidencias de esta intervención extraordinaria esperan ser descubiertas en las profundidades que Oans llamaba hogar. Porque si vino una vez, si existió en realidad como ser físico capaz de transitar entre dos mundos, entonces las implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana son tan profundas como el abismo del que emergió. Oans no fue un evento aislado ni una anomalía única en la historia sumeria. Era el primero de una serie, el iniciador de un patrón que se repetiría 6 veces más a lo largo de las eras que precedieron al gran diluvio que dividiría la historia humana en antes y después. Los textos mesopotámicos los llaman colectivamente los Apkayu, palabra que puede traducirse como sabios o expertos, pero que lleva consigo connotaciones de conocimiento sagrado, de sabiduría que trasciende lo meramente técnico para tocar lo divino. Eran 7 en total, un número que resuena con significado profundo en todas las tradiciones antiguas, y cada uno llegó en el momento preciso en que la humanidad necesitaba dar el siguiente paso en su camino hacia la civilización completa. La tradición preserva sus nombres con reverencia casi religiosa. Después de Oans, quien también era conocido como Wana o Adapa en diferentes textos, llegó Wan-Neduja. Luego en Meduca, seguido por Enmegalamma. El quinto fue en Mebuluca, el sexto en Enlilda, y el séptimo Utoapsu. Cada nombre está registrado en listas que los escribas sumerios y babilonios copiaban y recopiaban con cuidado meticuloso, como si preservar los nombres correctos fuera una obligación sagrada que no podía ser descuidada. Y junto a cada nombre, las tablillas registran que estos seres eran Puradu, término que específicamente designaba su naturaleza mixta, su condición de seres anfibios que pertenecían tanto al océano como a la tierra. Pero lo más fascinante de los Apkayu no es simplemente que existieran como grupo, sino el patrón temporal de sus apariciones. No llegaron todos simultáneamente ni en intervalos regulares predecibles. Cada uno aparecía cuando un rey específico gobernaba, durante una generación particular, como si estuvieran respondiendo a necesidades específicas de la civilización sumeria en diferentes etapas de su desarrollo. Era una intervención planificada, secuencial, sistemática. Cada Apkayu construía sobre el trabajo del anterior, agregando capas de conocimiento y refinamiento a la fundación que Oans había establecido, guiando a los sumerios paso a paso hacia la sofisticación cultural que los convertiría en la civilización modelo para todo Mesopotamia. Las tablillas más detalladas sobre los Apkayu provienen del periodo neo-asirio, particularmente de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, pero citan fuentes mucho más antiguas que se remontan al tercer milenio antes de nuestra era.
Estos textos no solo preservan los nombres sino también asociaciones específicas entre cada Apcayu y un rey antediluviano. Wanna sirvió bajo el rey Alulim de Eridu, la primera ciudad según la tradición sumeria. Wanneduka apareció durante el reinado de Alalgar. Cada sabio tenía su era, su rey, su momento designado en el despliegue cronológico de la intervención que transformaría a la humanidad. Lo que estos textos describen no es mitología en el sentido que usualmente entendemos el término. Es algo más cercano a historia institucional, a registros administrativos de una era que consideraba estas apariciones como eventos documentables, verificables, parte del tejido factual de su pasado. Los escribas que compilaban las listas de reyes incluían a los Apcayu como consejeros oficiales, como figuras históricas cuya presencia durante ciertos reinados era tan real como la de cualquier visir o general humano. No hay ambigüedad en el lenguaje, no hay sugerencias de que esto sea parábola o alegoría. Son registros que pretenden ser históricos. Cada Apcayu, según las tradiciones preservadas, traía consigo especialización en diferentes dominios del conocimiento. Mientras Oannes había establecido los fundamentos básicos de civilización, sus sucesores refinaban y expandían áreas específicas. Algunos se enfocaban en las artes rituales, enseñando las ceremonias precisas que debían realizarse para mantener el orden cósmico. Otros profundizaban en las matemáticas y la astronomía, revelando cálculos más complejos y predicciones celestiales más precisas. Algunos se especializaban en arquitectura sagrada, mostrando cómo diseñar templos que no solo albergaban a los dioses sino que funcionaban como instrumentos cósmicos, estructuras cuyas proporciones y orientaciones resonaban con frecuencias más profundas que las meramente estéticas. Existe una tablilla particularmente reveladora que describe cómo los Apcayu establecieron los concepto sumerio que no tiene traducción directa en lenguas modernas pero que se aproxima a decretos divinos o poderes cósmicos que gobiernan todos los aspectos de la civilización y el cosmos. Los incluían desde conceptos abstractos como la realeza, la justicia y la sabiduría, hasta habilidades prácticas como la carpintería, la herrería y el arte de hacer el amor. Era como si los Apcayu hubieran traído consigo un conjunto completo de plantillas civilizatorias, códigos operativos que una vez implementados permitirían que la sociedad humana funcionara en todos sus niveles simultáneamente. Pero la era de los Apcayu tenía un límite definido. Todas las tradiciones concuerdan en que los 7 sabios cumplieron su misión durante el periodo que los textos llaman antediluviano, los tiempos antes de que el gran diluvio barriera el mundo conocido. Y aquí la narrativa adquiere tonos más oscuros. Algunas versiones sugieren que los Apcayu fueron asociados con la transgresión que provocó el diluvio, que su enseñanza de conocimientos sagrados a la humanidad enfureció a ciertos dioses que preferían mantener a los humanos en estado de ignorancia servil. Otras versiones los presentan como víctimas inocentes, sabios que fueron castigados injustamente por el crimen de elevar a la humanidad por encima de su condición original. Hay textos que describen cómo, después del diluvio, los Apcayu ya no podían caminar libremente entre los humanos como lo habían hecho antes. Habían sido relegados, restringidos, quizás castigados por poderes superiores que desaprobaban su intervención. Pero su conocimiento permanecía, preservado en las tradiciones que habían enseñado, en las tablillas que habían inspirado, en las estructuras que habían diseñado. Los reyes postdiluvianos reclamaban conexión con la sabiduría de los Apcayu, asegurando que aunque los maestros originales ya no estaban presentes físicamente, su legado continuaba guiando la civilización. La iconografía de los Apcayu es igualmente reveladora. En los palacios asirios se han encontrado relieves que muestran figuras con características de pez, a menudo sosteniendo implementos rituales como el cubo y el cono que se cree se usaban en ceremonias de purificación. Estas imágenes no son caricaturas fantásticas sino representaciones cuidadosamente ejecutadas con atención al detalle anatómico y simbólico. Los artistas que las crearon trabajaban de plantillas que se remontaban a tradiciones visuales milenarias, perpetuando la memoria visual de seres que, según insistían las tradiciones, realmente habían caminado entre sus ancestros.
Lo que hace que el relato de los 7 Apcayu sea particularmente digno de atención no es solo su presencia en los textos sumerios y babilónicos, sino la especificidad con la que son recordados. No son una masa indistinta de espíritus ayudantes o ángeles genéricos. Cada uno tiene nombre, era, asociación con un rey específico, dominio especializado de conocimiento. Es el tipo de detalle que caracteriza el registro histórico, no el mito generalizado. Y esa especificidad nos enfrenta con una pregunta incómoda: ¿por qué una civilización dedicaría tanto esfuerzo a preservar estos detalles si no reflejaran algún tipo de memoria real? La tradición de los 7 sabios es tan central a la identidad mesopotámica que persiste a través de todos los cambios políticos y culturales que transformaron la región durante 3000 años. Sumerios, acadios, babilonios, asirios, todos preservaban y honraban la memoria de los Apcayu. Era conocimiento fundacional, el origen histórico que explicaba no solo cómo habían adquirido sus habilidades técnicas sino por qué su civilización tenía una relación especial con lo divino, por qué eran portadores de conocimientos que otras culturas no poseían. Los Apcayu eran la respuesta a la pregunta de por qué Mesopotamia había sido el lugar donde la civilización floreció primero y más brillantemente. Y así, mientras descansamos en la quietud de estas reflexiones, los nombres resuenan en la memoria colectiva de la humanidad: Wanna, Wanneduca, Enmeduca, Enmegalamma, Enmebuluca, Anenlilda, Utuapsu. 7 nombres. 7 maestros. 7 intervenciones que cambiaron el curso de la historia humana antes de que un diluvio lo borrara casi todo, dejando solo fragmentos, tablillas dispersas, y la persistente sensación de que hubo un tiempo cuando no estábamos solos, cuando seres de las profundidades caminaban entre nosotros y compartían secretos que aún estamos tratando de entender completamente. Hay momentos en el estudio de la historia antigua cuando los datos simplemente no encajan en las narrativas cómodas que hemos construido sobre el desarrollo gradual de la civilización humana. Momentos cuando nos vemos obligados a detenernos frente a evidencia que susurra incómodamente que algo fundamental en nuestra comprensión del pasado está equivocado. Y ningún ejemplo ilustra esta disonancia cognitiva con mayor claridad que el conocimiento matemático y astronómico de Sumeria, apareciendo completamente formado al inicio de su historia documentada, sin precedentes visibles, sin los milenios de desarrollo incremental que deberían preceder tal sofisticación. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor y la oscuridad del conocimiento prehistórico se hubiera transformado instantáneamente en la brillante luz de la ciencia avanzada. Comencemos con el sistema matemático sumerio, porque aquí es donde la anomalía se vuelve imposible de ignorar. Los sumerios no usaban el sistema decimal que nos parece tan natural, contando en bases de 10 porque tenemos 10 dedos. Usaban un sistema sexagesimal, basado en el número 60. Y antes de que descartemos esto como una mera curiosidad cultural, una elección arbitraria entre muchas posibles, necesitamos entender las implicaciones matemáticas profundas de esta decisión. El número 60 es extraordinariamente versátil, puede dividirse equitativamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esta divisibilidad extrema lo hace ideal para cálculos complejos, fracciones, geometría y particularmente para astronomía. No es el tipo de sistema que desarrollas por accidente o que emerge naturalmente de contar con los dedos. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador: este sistema aparece completamente funcional en los textos sumerios más antiguos que tenemos. No hay tablillas de prueba y error, no hay evidencia de sistemas más primitivos evolucionando gradualmente hacia la elegancia sexagesimal. Está ahí desde el principio, sofisticado y completo, esperando ser usado. Es como descubrir que una cultura que acaba de inventar la rueda ya está usando cálculo diferencial para optimizar su diseño. La progresión no tiene sentido a menos que admitamos que el conocimiento vino de afuera, entregado como paquete completo en lugar de descubierto paso a paso. Y el sistema sexagesimal no era solo teórico. Los sumerios lo aplicaban con maestría asombrosa. Medían el tiempo dividiéndolo en unidades de 60, dándonos los 60 segundos del minuto y los 60 minutos de la hora que aún usamos hoy, miles de años después. Medían ángulos en grados,
360 divisiones del círculo que permiten cálculos geométricos y astronómicos de precisión extraordinaria. Este no es conocimiento casual ni observación primitiva de patrones naturales. Es matemática avanzada aplicada sistemáticamente a múltiples dominios, desde el comercio hasta la arquitectura, desde la navegación hasta la predicción celestial. Pasemos entonces a la astronomía sumeria, porque aquí la imposibilidad se vuelve aún más pronunciada. Los sumerios no solo miraban casualmente el cielo nocturno y notaban patrones bonitos. Estaban realizando observaciones astronómicas de precisión que requieren no solo instrumentos sofisticados sino comprensión teórica profunda de mecánica celestial. Conocían el periodo de precesión de los equinoccios, ese bamboleo casi imperceptible del eje de rotación terrestre que toma 25.760 años para completar un ciclo completo. Este no es algo que puedes notar en una vida humana o incluso en varias generaciones de observación casual. Requiere registros astronómicos precisos mantenidos durante milenios o conocimiento transmitido de una fuente que ya había realizado esas observaciones. Sus mapas estelares mostraban constelaciones con precisión notable, pero más inquietante aún, mostraban conocimiento de cuerpos celestes que no deberían haber podido ver a simple vista. Hay referencias en textos astronómicos sumerios a características del sistema solar que solo fueron confirmadas por la astronomía moderna con telescopios potentes. ¿Cómo explicamos esto? ¿Suerte extraordinaria en sus conjeturas? ¿Intuición mística que casualmente coincidía con la realidad física? O quizás la explicación más parsimoniosa pero también más perturbadora, alguien les dijo. Alguien con instrumentos, con tiempo, con capacidades de observación que excedían vastamente lo que humanos primitivos podían lograr por sí mismos. El calendario sumerio era otra maravilla de precisión. No era simplemente contar lunas llenas o marcar solsticios. Era un sistema integrado que reconciliaba los ciclos lunares con el año solar, una tarea matemáticamente compleja que requiere comprensión sofisticada de ambos ciclos y la habilidad de calcular cómo sincronizarlos. Los meses intercalares que agregaban para mantener el calendario alineado con las estaciones mostraban comprensión de fracciones de días acumuladas, de la necesidad de ajustes periódicos. Este tipo de calendario no emerge de observación casual. Emerge de cálculos precisos y planificación a largo plazo que sugiere conocimiento previo de los problemas que surgirían y cómo resolverlos antes de que se convirtieran en crisis. Y luego está la medicina. Las tablillas médicas sumerias no contienen solo remedios herbales transmitidos por tradición oral o descubiertos por prueba y error a lo largo de generaciones. Contienen descripciones anatómicas sorprendentemente precisas, comprensión de la circulación, conocimiento de cómo diferentes órganos interactúan en el cuerpo humano. Hay referencias a procedimientos quirúrgicos complejos, a técnicas de diagnóstico que requieren comprensión teórica de fisiología. ¿Cómo adquirió esta comprensión una civilización que supuestamente estaba dando sus primeros pasos fuera de la barbarie? La metalurgia sumeria presenta anomalías similares. No solo fundían cobre y bronce. Conocían aleaciones específicas con proporciones precisas de diferentes metales para lograr propiedades particulares. Conocían técnicas de témpel y recocido que requieren comprensión de estructuras cristalinas y transformaciones de fase a nivel molecular, conceptos que no redescubrimos hasta la metalurgia científica moderna. Sus hornos alcanzaban temperaturas que requerían diseños sofisticados de ventilación y control de flujo de aire. Cada detalle técnico sugiere conocimiento que va mucho más allá de lo que el método de prueba y error produciría en los marcos temporales disponibles. La arquitectura sumeria mostraba comprensión de principios de ingeniería que no deberían existir. Los zigurats no eran solo montones grandes de ladrillos. Eran estructuras cuidadosamente diseñadas con fundaciones que distribuían peso, con sistemas de drenaje que prevenían erosión por agua, con proporciones que las hacían estables incluso a alturas impresionantes. Las matemáticas requeridas para calcular estas estructuras, para asegurar que no colapsaran bajo su propio peso, para hacer que duraran milenios, no son triviales. Son ingeniería avanzada aplicada por una civilización que supuestamente acababa de aprender a hornear ladrillos.
Cada uno de estos dominios de conocimiento por sí solo sería impresionante para una civilización naciente. Pero lo que tenemos en Sumeria es todos ellos simultáneamente, todos completamente formados, todos apareciendo en los registros más tempranos sin antecedentes claros. Es un patrón que grita intervención, que sugiere enseñanza externa, que nos obliga a considerar seriamente lo que los propios sumerios insistían una y otra vez, que este conocimiento no lo descubrieron ellos mismos, que les fue enseñado por los Apcayu, por los maestros anfibios que emergieron del mar con sabiduría que no pertenecía a este mundo terrestre. La arqueología convencional tiene dificultad explicando el salto sumerio. Se habla de aceleración cultural, de momentos de innovación concentrada, de la convergencia fortuita de múltiples desarrollos independientes. Pero estas explicaciones se sienten cada vez más forzadas cuando examinamos la totalidad de la evidencia. Porque no estamos hablando de una o dos innovaciones impresionantes. Estamos hablando de un paquete completo de conocimiento avanzado en matemáticas, astronomía, medicina, metalurgia, arquitectura, agricultura, derecho y administración, todo apareciendo simultáneamente en una región que momentos antes, en términos históricos, era habitada por cazadores-recolectores. Y aquí regresamos a Oannes y los Apcayu, a esos seres del mar cuyas enseñanzas los sumerios insistían habían transformado su destino. Si realmente vinieron, si realmente enseñaron, entonces el conocimiento imposible de Sumeria deja de ser imposible. Se convierte en evidencia de contacto, en el legado tangible de una intervención que cambió todo. El conocimiento no surge de la nada. Viene de algún lado. Y los sumerios nos dicen exactamente de dónde vino. Quizás es hora de que comencemos a tomarlos en serio. En el panteón sumerio, donde cada deidad tiene su dominio claramente delineado y su rol en el orden cósmico, hay un dios que se destaca por su asociación íntima con las aguas profundas, con el conocimiento oculto, y particularmente con la humanidad misma. Su nombre es Enki, Señor de la Tierra, aunque este título es engañosamente simple para un ser cuya morada no era la tierra firme sino el Apsu, ese reino acuático que existía, según los sumerios, bajo la superficie del mundo conocido. Y aquí, en las profundidades de las mitologías más antiguas de Mesopotamia, encontramos la conexión que une todas las piezas de nuestro rompecabezas. Enki era el señor de los Apcayu, el maestro de los maestros, el origen último del conocimiento que Oannes y sus compañeros trajeron a la superficie para compartir con la humanidad naciente. El Apsu no era un concepto vago ni una metáfora poética en el pensamiento sumerio. Era un lugar específico, una región de aguas dulces primordiales que existían bajo la tierra y bajo los océanos, una dimensión acuática que servía como fuente de toda agua dulce que brotaba en manantiales y alimentaba ríos. Pero más que eso, el Apsu era el dominio de Enki, su palacio, su centro de operaciones desde el cual gobernaba sobre los secretos de la creación y la sabiduría. Las descripciones de este lugar en los textos cuneiformes son notablemente concretas, hablan de estructuras, de cámaras, de un lugar donde Enki residía físicamente, no como abstracción sino como señor de un reino tangible aunque inaccesible para los humanos ordinarios. Enki era diferente de los otros dioses mesopotámicos en formas fundamentales que deberíamos examinar cuidadosamente. Mientras su hermano Enlil, señor del viento y la tormenta, representaba autoridad y poder a menudo ejercido con severidad hacia los humanos, Enki consistentemente aparecía en los mitos como benefactor y protector de la humanidad. Era el quien advertía a Ziusudra sobre el diluvio que se avecinaba, permitiéndole construir el arca que salvaría a la humanidad de extinción total. Era el quien, en el mito de Atrasis, argumentaba contra los otros dioses que querían destruir a los humanos porque su ruido interrumpía el sueño divino. Era el quien, en múltiples relatos, intervenía para asegurar la supervivencia humana contra los designios destructivos del consejo divino. Pero la conexión más directa entre Enki y nuestro misterio de los maestros anfibios viene de su rol explícito como creador y comandante de los Apcayu. Los textos no son ambiguos en este punto, los 7 sabios servían a Enki, actuaban bajo sus órdenes, eran sus emisarios en el mundo de la superficie. Cuando Oannes emergía cada mañana del Golfo Pérsico para enseñar a los primeros sumerios, estaba cumpliendo la voluntad de Enki,
ejecutando un plan diseñado por el Señor del Apsu para elevar a la humanidad desde la ignorancia hacia la civilización. Los Apcayu eran, en esencia, los agentes de Enki en su proyecto de transformación humana. La iconografía de Enki refuerza constantemente su conexión con el agua y particularmente con formas de vida acuáticas. Se le representa típicamente con corrientes de agua fluyendo desde sus hombros, a veces conteniendo peces que nadan en estas corrientes como si fueran ríos verticales. Su símbolo sagrado incluye frecuentemente la cabra pez, una criatura híbrida que combina mamífero terrestre con cola de pez, recordándonos inmediatamente la descripción de los Apcayu como seres mitad humanos, mitad peces. Esta no es coincidencia iconográfica casual. Es repetición deliberada de un tema central, la naturaleza dual, la capacidad de existir en múltiples elementos, el puente entre mundos diferentes. Hay un himno particular a Enki que merece nuestra atención porque describe su dominio de manera extraordinariamente física y específica. El texto habla de su viaje al Apsu, de cómo organiza ese reino subterráneo, de cómo establece allí los Me, esos decretos o poderes cósmicos que gobiernan todos los aspectos de la existencia. Lo describe no como un dios abstracto flotando en nubes místicas sino como un gobernante activo que organiza su dominio, que tiene planes y los ejecuta, que manipula las fuerzas fundamentales de la realidad desde su base en las profundidades acuáticas. Es administración cósmica, no fantasía etérea. El templo principal de Enki estaba en Eridu, la ciudad que los sumerios consideraban la primera ciudad jamás fundada, el lugar donde la civilización comenzó. Y significativamente, Eridu estaba ubicada cerca de las costas del Golfo Pérsico, precisamente la región desde donde los Apcayu emergían en las leyendas. El templo de Enki en Eridu se llamaba Apsu, literalmente la casa del Apsu, como si el edificio sirviera de interfaz entre el mundo de la superficie y el reino subacuático donde Enki residía. Los rituales realizados allí no eran simplemente adoración abstracta sino intentos de mantener conexión con ese reino profundo, de preservar el vínculo entre la humanidad en la superficie y su benefactor en las profundidades. Pero quizás el aspecto más intrigante de Enki es su rol en la creación de la humanidad misma según los mitos mesopotámicos. En el Atrasis y otros textos relacionados, Enki es quien diseña a los humanos, quien mezcla la arcilla con la sangre divina para crear seres que puedan servir a los dioses pero que también posean chispa de divinidad. Somos, según estas narrativas, proyecto de Enki, sus creaciones que él protege contra los otros dioses que verían nuestra destrucción como solución conveniente a nuestras imperfecciones. Esta dimensión paternal en la relación de Enki con la humanidad explica por qué enviaría a los Apcayu, estaba asegurando que sus creaciones tuvieran las herramientas necesarias para prosperar, para desarrollar su potencial completo. La dualidad de Enki es fascinante porque refleja la dualidad de los Apcayu mismos. Él es Dios de la tierra pero habita en el agua. Es parte del consejo divino pero constantemente se pone del lado de los humanos contra decisiones de ese consejo. Es Señor de la sabiduría pero esa sabiduría incluye astucia, engaño cuando es necesario para proteger a la humanidad. No es la deidad distante y abstracta que caracteriza muchas teologías posteriores. Es inmediato, involucrado, activo en los asuntos del mundo, usando su inteligencia superior para navegar la política divina en beneficio de sus creaciones humanas. Hay textos que describen cómo Enki estableció los Me y luego los distribuyó a diferentes ciudades y funciones. Pero una lectura cuidadosa revela que estos Me no eran simplemente conceptos abstractos siendo asignados. Eran conocimientos específicos, habilidades concretas, tecnologías incluso. Y el método de distribución involucraba frecuentemente a los Apcayu como intermediarios, como portadores físicos de estos conocimientos desde el Apsu hasta las ciudades humanas. Era sistema de transferencia de conocimiento, red de distribución con Enki en el centro y los Apcayu como sus agentes de campo. La pregunta que resuena a través de estos mitos es ¿qué era realmente el Apsu? ¿Era puramente construcción mítica, símbolo del inconsciente o del caos primordial como interpretaciones modernas a menudo sugieren? ¿O los sumerios estaban describiendo algo más literal, algo que existía físicamente en algún lugar bajo las aguas que conocían?
Si los Apcayu eran seres reales que emergían cada día del Golfo Pérsico, entonces lógicamente debían tener un lugar real desde donde venían. Y si ese lugar era el dominio de Enki, entonces estamos hablando de estructuras submarinas, de bases bajo el océano, de tecnología o capacidades que permitían existencia prolongada en profundidades que humanos no podían alcanzar. Enki permanece en los textos como figura de ambigüedad productiva, simultáneamente divino y tangible, mítico y funcional. Su conexión con los Apcayu no es alegórica sino operativa en las narrativas. Él los envía, ellos ejecutan su voluntad, regresan a reportar, reciben nuevas instrucciones. Es estructura organizacional, jerarquía con propósito. Y en el centro de todo está este Dios cuyo dominio son las profundidades acuáticas, cuyos símbolos son criaturas que cruzan la frontera entre tierra y mar, cuya lealtad es hacia la humanidad que él mismo diseñó. Las aguas del Golfo Pérsico guardan muchos secretos, y si los sumerios estaban registrando memoria real más que fantasía, entonces bajo esas aguas podría yacer evidencia de Enki, de los Apcayu, del Apsu mismo, esperando ser descubierta por aquellos valientes o locos suficientes para buscar en las profundidades donde los dioses una vez habitaron. Si tomamos las narrativas sumerias literalmente, si aceptamos por un momento que Oans y los Apcayu eran seres físicos que realmente emergían del Golfo Pérsico cada mañana, entonces nos enfrentamos a una pregunta logística inevitable: ¿dónde pasaban las noches? Los textos son consistentes en este detalle aparentemente menor pero profundamente significativo. No ascendían a los cielos como lo harían deidades celestiales en mitologías posteriores. No desaparecían en dimensiones etéricas ni se disolvían en niebla mística. Se sumergían, descendían bajo las olas, regresaban a las profundidades acuáticas de donde habían venido. Y si estamos tratando con seres físicos que necesitan lugar físico donde residir, entonces debajo de esas aguas antiguas debe haber existido algo, estructuras, habitaciones, un lugar que los sumerios llamaban Apsu y que nosotros podríamos reconocer como bases submarinas. La idea de ciudades sumergidas no debería parecernos tan fantástica como inicialmente podría sonar. Sabemos con certeza geológica que los niveles del mar han fluctuado dramáticamente a lo largo de la historia humana. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12.000 años, los océanos estaban 120 metros más bajos que hoy. Lo que ahora son plataformas continentales sumergidas eran entonces tierras costeras fértiles, valles fluviales, llanuras donde humanos y quizás otras inteligencias establecían asentamientos. Cuando los cielos se derritieron y los mares subieron, estas regiones quedaron inundadas, sepultadas bajo metros de agua y milenios de sedimento. El Golfo Pérsico en particular experimentó transformación dramática, expandiéndose significativamente desde lo que era un valle fluvial mucho más estrecho hasta convertirse en el cuerpo de agua que conocemos hoy. Lo que esto significa es que hay regiones enteras de geografía antigua ahora completamente sumergidas, inaccesibles para arqueología convencional, que podrían contener evidencia de asentamientos prehistóricos. Y si había asentamientos humanos en estas tierras antes de la inundación, ¿por qué no podrían haber existido también estructuras de los seres que los sumerios describían como habitantes naturales del medio acuático? Si los Apcayu eran anfibios, capaces de funcionar tanto en agua como en tierra, entonces el aumento del nivel del mar no habría sido catástrofe para ellos sino simplemente cambio de condiciones, quizás incluso uno favorable que ocultaba su presencia de ojos humanos curiosos. Pero vayamos más profundo en la especulación informada. Los textos sumerios describen el Apsu no como océano abierto sino como un reino específico, organizado, con estructura. Hablan de las cámaras de Enki, de los lugares donde se guardaban los de una geografía que suena más a complejo arquitectónico que a caverna natural o formación geológica accidental. Si esto refleja alguna realidad, estamos hablando de construcciones, de ingeniería submarina, de tecnología que permitía crear espacios habitables bajo el agua. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente desafiante para nuestras concepciones de historia tecnológica, porque la ingeniería submarina a profundidades significativas requiere capacidades que asumimos no existían en la prehistoria. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre las capacidades de civilizaciones prehistóricas?
Cada década trae nuevos descubrimientos que empujan hacia atrás las fechas de innovaciones que pensábamos eran mucho más recientes. Encontramos metalurgia sofisticada miles de años antes de cuando creíamos posible. Descubrimos monumentos megalíticos que desafían nuestras suposiciones sobre la organización social necesaria para tales proyectos. Hallamos evidencia de navegación transoceánica en eras que habíamos declarado imposibles para tales viajes. La historia de la tecnología humana está siendo constantemente reescrita para acomodar evidencia inconveniente que no encaja en narrativas progresivas limpias. ¿Por qué entonces rechazaríamos automáticamente la posibilidad de capacidades submarinas en culturas sobre las cuales sabemos extraordinariamente poco? Hay además el factor de la preservación diferencial. Las estructuras en tierra están expuestas a erosión atmosférica, a terremotos, a conquistas humanas que destruyen deliberadamente monumentos de civilizaciones derrotadas. Pero las estructuras submarinas, especialmente aquellas enterradas bajo capas de sedimento, están protegidas de muchos de estos factores destructivos. El agua, paradójicamente, puede preservar. El lodo puede sellar. Lo que se hunde puede permanecer mucho más intacto que lo que permanece expuesto a los elementos. Si existieran ruinas de bases submarinas antiguas en el Golfo Pérsico, podrían estar en mejor condición que templos terrestres contemporáneos simplemente porque han estado protegidas bajo mantos de sedimento durante milenios. La arqueología submarina apenas está comenzando a explorar estas posibilidades. Las limitaciones tecnológicas y financieras significan que vastas áreas de plataformas continentales sumergidas nunca han sido sistemáticamente estudiadas. Los pocos proyectos que han investigado estas regiones han encontrado sorpresas, estructuras que parecen demasiado regulares para ser naturales, formaciones que sugieren modificación humana o al menos uso humano de características naturales. Y cada uno de estos descubrimientos viene acompañado de controversia, con arqueólogos conservadores argumentando interpretaciones naturales mientras otros señalan patrones que parecen demasiado consistentes para ser accidentales. Imaginemos por un momento cómo podrían haber funcionado estas bases submarinas del Apsu. Si los Apcayu eran verdaderamente anfibios, podrían no haber necesitado ambientes completamente sellados con aire respirable como requeriríamos nosotros. Quizás habitaban estructuras parcialmente inundadas, cámaras donde podían sumergirse y emerger según necesidad. O quizás poseían tecnología para crear ambientes de aire bajo el agua, conocimientos de física y materiales que les permitían construir estructuras que mantenían presión atmosférica contra la presión del agua circundante. Los principios no son imposibles, solo requieren comprensión de ingeniería que asumimos no existía. Pero hay otra posibilidad aún más intrigante. ¿Y si el Apsu no era simplemente colección de estructuras artificiales sino aprovechamiento de características geológicas naturales? El Golfo Pérsico y las regiones circundantes tienen complejos sistemas de cavernas subterráneas, acuíferos, formaciones kársticas donde el agua ha tallado cámaras y túneles extensos en la roca. Muchas de estas formaciones se extienden bajo el nivel del mar, creando redes de espacios que podrían, con relativamente poca modificación, ser convertidos en habitaciones. Si los Apcayu conocían la ubicación de estas cavernas y cómo accederlas, tendrían bases listas para usar, ocultadas naturalmente de detección casual. Los sumerios hablaban de manantiales que surgían de las profundidades de la tierra como puntos de conexión con el Apsu. En su cosmología, toda agua dulce venía del Apsu, significando que estos manantiales eran literalmente portales a ese reino subterráneo. Geológicamente, sabemos que los manantiales emergen de acuíferos subterráneos, de redes de agua subterránea bajo presión que encuentra salidas hacia la superficie. Si el Apsu era sistema de cavernas subterráneas conectadas por acuíferos, entonces estos manantiales serían exactamente lo que los sumerios decían que eran, puntos de acceso al dominio de Enki, lugares donde el mundo de superficie y el mundo subacuático se tocaban. La tecnología moderna finalmente nos da herramientas para investigar estas posibilidades. El sonar de penetración submarina puede mapear estructuras enterradas bajo sedimentos sin necesidad de excavación. Los vehículos submarinos no tripulados pueden explorar profundidades y entornos peligrosos sin riesgo humano.
Los satélites pueden detectar anomalías en topografía submarina que sugieren presencia de estructuras artificiales. Pero estas tecnologías requieren ser dirigidas a lugares específicos, requieren financiamiento, requieren voluntad de buscar cosas que la arqueología oficial no espera encontrar. Y aquí es donde las narrativas sumerias podrían servir como mapas, indicando dónde mirar, qué regiones del Golfo Pérsico podrían contener las ruinas del Apsu. La pregunta no es si es físicamente posible que existan ruinas submarinas antiguas en el Golfo Pérsico. Sabemos que es posible, incluso probable dado los cambios en niveles del mar. La pregunta es si estamos dispuestos a tomar seriamente la posibilidad de que estas ruinas no sean simplemente asentamientos humanos ordinarios inundados por el mar creciente, sino algo más extraordinario. Bases de operaciones para seres que los sumerios describían como maestros anfibios. Estructuras diseñadas por inteligencia que comprendía ingeniería submarina. Evidencia física del Apsu que Enki llamaba hogar y desde donde enviaba a los Apcayo a civilizar la humanidad. Las aguas son profundas, los sedimentos son espesos, pero la verdad, si existe, no ha desaparecido. Solo está esperando, sumergida, preservada en la oscuridad silenciosa del fondo marino, esperando el día en que finalmente decidamos buscarla en serio. Alejémonos ahora miles de kilómetros de las costas del Golfo Pérsico, viajemos hacia el oeste atravesando desiertos y montañas hasta llegar a los acantilados de Bandiagara en Mali, África Occidental. Aquí, en un paisaje de belleza austera donde la roca rojiza se eleva dramáticamente desde las llanuras, vive el pueblo Dogon, una cultura que ha preservado tradiciones orales durante siglos con fidelidad casi obsesiva. Y es en estas tradiciones, transmitidas de generación en generación por sacerdotes especializados llamados Ogon, donde encontramos un eco asombroso de las narrativas sumerias que hemos estado explorando. Porque los Dogon también hablan de maestros anfibios que vinieron de las estrellas para enseñar a la humanidad, seres que trajeron conocimiento imposible desde más allá de nuestro mundo. La historia Dogon llegó a la atención del mundo académico occidental en los años 30 y 40 del siglo XX, cuando los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen fueron iniciados en los niveles más profundos del conocimiento sagrado Dogon después de décadas de trabajo de campo y construcción de confianza con la comunidad. Lo que descubrieron dejó perplejos a científicos de múltiples disciplinas, porque los Dogon poseían conocimiento astronómico detallado sobre el sistema estelar de Sirio que no debería haber sido accesible para una cultura sin telescopios, sin instrumentos de precisión, sin la astronomía científica moderna. Específicamente, conocían la existencia de Sirio B, una enana blanca que orbita Sirio A, completamente invisible al ojo desnudo y no detectada por astrónomos occidentales hasta 1862, cuando Auden Clark la observó por primera vez a través de uno de los telescopios más avanzados de la época. Pero los Dogon no solo sabían que Sirio B existía. Conocían detalles específicos sobre sus propiedades físicas y su órbita que son verdaderamente desconcertantes para una cultura que supuestamente no tenía acceso a tecnología astronómica avanzada. Sabían que era extremadamente pesada a pesar de su pequeño tamaño, describiendo correctamente la naturaleza de una enana blanca donde materia está comprimida a densidades extraordinarias. Sabían que su órbita alrededor de Sirio tomaba aproximadamente 50 años, cifra que coincide notablemente con el periodo orbital real de 50.1 años. Sabían que la órbita era elíptica, no circular, y podían dibujar diagramas mostrando las posiciones relativas de las dos estrellas en diferentes puntos del ciclo. Este no es conocimiento que se obtiene por observación casual del cielo nocturno ni por intuición mística afortunada. Es astronomía precisa que requiere mediciones cuidadosas durante décadas o conocimiento transmitido por alguien que ya había realizado esas mediciones. Los escépticos, naturalmente, han propuesto que los Dogon aprendieron sobre Sirio B de misioneros o visitantes occidentales en el siglo XX, que de alguna manera conocimiento astronómico moderno se filtró en su tradición oral y fue retroactivamente presentado como sabiduría antigua. Pero esta explicación enfrenta problemas significativos. Los símbolos y rituales relacionados con Sirio están profundamente integrados en la cosmología Dogon, aparecen en máscaras ceremoniales antiguas, en arquitectura de santuarios que predatan claramente el contacto europeo intensivo,
en calendarios rituales que han estructurado la vida Dogon durante generaciones documentadas. No es conocimiento superficial recientemente adoptado, sino núcleo fundamental de su visión del mundo que muestra todas las señales de gran antigüedad. Pero lo que hace que la cosmología Dogon sea particularmente relevante para nuestro estudio de Oannes y los Apcayu es su explicación de cómo adquirieron este conocimiento astronómico imposible. No dicen que lo descubrieron mediante observación paciente o inspiración divina abstracta. Dicen explícitamente que les fue enseñado por seres que vinieron de Sirio, criaturas anfibias que llamaban Nommo. Y aquí, a miles de kilómetros de Mesopotamia y miles de años después de los textos cuneiformes sumerios, encontramos el mismo patrón narrativo: maestros con forma de pez emergiendo del agua para transformar la civilización humana mediante la transmisión de conocimiento avanzado. Los Nommo, según la tradición Dogon, descendieron a la tierra en un arca que giraba mientras descendía, aterrizando con gran estruendo y levantando polvo que oscureció el cielo. Esta descripción tiene ecos inquietantes de relatos modernos de aterrizajes de naves espaciales, pero los Dogon la han preservado como parte de su mitología de origen durante generaciones anteriores al desarrollo de cohetes o ciencia ficción. Los Nommo emergieron de esta arca y se dirigieron inmediatamente al agua, estableciendo su presencia en lagos y ríos, porque aunque podían sobrevivir en tierra, el agua era su elemento natural, su necesidad. Eran descritos como anfibios, con cuerpos que combinaban características de humanos y peces, capaces de comunicarse con humanos pero claramente diferentes en naturaleza. La misión de los Nommo, según los Dogon, era traer orden y conocimiento a la humanidad. Enseñaron agricultura apropiada para el clima y suelos de la región. Transmitieron conocimiento sobre las estrellas y los ciclos celestiales que gobiernan el tiempo y las estaciones. Establecieron estructuras sociales y rituales religiosos que mantendrían cohesión comunitaria. Y crucialmente, enseñaron sobre Sirio, su hogar estelar, compartiendo detalles sobre ese sistema estelar distante que no tendrían razón de conocer a menos que realmente vinieran de allí o hubieran sido instruidos por quienes sí. El paralelo con Oannes y los Apcayu no podría ser más directo: seres acuáticos, conocimiento avanzado, civilización transformada. Pero hay otra capa de complejidad aquí que debemos considerar. Los Dogon no solo hablan de Sirio A y B. En algunas versiones de su tradición oral, mencionan una tercera estrella en el sistema, Sirio C, orbitando en configuración más compleja. Durante décadas esto fue descartado como embellecimiento mitológico, porque los astrónomos occidentales solo habían confirmado la existencia de Sirio A y B. Sin embargo, estudios más recientes han sugerido evidencia posible de una tercera compañera estelar en el sistema de Sirio, aunque esto permanece controvertido y no definitivamente confirmado. Si los Dogon resultan estar correctos sobre Sirio C también, la probabilidad de que todo su conocimiento sea coincidencia o contaminación moderna se vuelve astronómicamente pequeña. La pregunta central que nos persigue es la misma que enfrentamos con los Apcayu sumerios: ¿cómo explica una cultura aislada, sin tecnología astronómica, conocimiento preciso sobre objetos celestiales invisibles? Las opciones son limitadas e incómodas. O el conocimiento es coincidencia extraordinaria, lo cual se vuelve menos plausible con cada detalle correcto adicional. O fue adquirido de fuentes occidentales modernas y retroactivamente insertado en tradiciones antiguas, hipótesis que enfrenta problemas severos de evidencia e integración cultural. O, la explicación que tanto arqueólogos como astrónomos encuentran más difícil de aceptar: el conocimiento es genuinamente antiguo, transmitido de generación en generación porque en algún punto del pasado distante, alguien o algo realmente lo enseñó a los ancestros Dogon. Y si aceptamos esta tercera posibilidad, debemos preguntarnos quiénes eran estos maestros. La respuesta Dogon es clara: eran los Nommo, visitantes anfibios de Sirio. Pero surge otra pregunta igualmente fascinante: ¿hay conexión entre los Nommo de Mali y los Apcayu de Sumeria? ¿Son manifestaciones regionales diferentes del mismo fenómeno? ¿Grupos diferentes de la misma especie o civilización operando en diferentes continentes? ¿O ejemplos de patrón arquetípico universal donde culturas independientemente inventan maestros acuáticos para explicar saltos inexplicables en conocimiento?
La última opción sería más cómoda para el consenso académico, pero enfrenta el problema de la especificidad. No estamos hablando de historias vagas sobre espíritus del agua o deidades oceánicas genéricas que abundan en mitologías mundiales. Estamos hablando de descripciones anatómicas similares, roles funcionales idénticos como portadores de conocimiento civilizatorio, y lo más inquietante, conocimiento astronómico y matemático preciso que no debería existir en las culturas que lo preservan. El patrón sugiere algo más profundo que convergencia cultural accidental o arquetipo psicológico universal. Sugiere contacto real, intervención tangible, maestros que realmente vinieron, enseñaron, y luego se fueron, dejando atrás solo memoria y conocimiento que desafía explicación convencional. Los Dogon miran hacia Sirio cada noche cuando aparece en su cielo, recordando a los Nomo que vinieron de allí. Los sumerios antiguos miraban hacia el Golfo Pérsico, recordando a Oannes emergiendo de las olas. Y nosotros, herederos de ambas tradiciones aunque las hayamos olvidado, debemos decidir si estas memorias son fantasía elaborada o testimonio de algo que realmente ocurrió en los albores de nuestra civilización. Levantemos la vista hacia el cielo nocturno y busquemos la estrella más brillante visible desde la Tierra, excluyendo nuestro propio Sol. Allí, en la constelación de Canis Mayor, resplandece Sirio con una luminosidad que ha capturado la imaginación humana desde que nuestra especie aprendió a levantar los ojos hacia el firmamento. Es 25 veces más luminosa que el Sol vista desde nuestro planeta, un faro celestial que parpadea con colores cambiantes cuando la turbulencia atmosférica refracta su luz intensa. Y alrededor de esta estrella, a través de culturas separadas por continentes y milenios, se teje un patrón desconcertante de reverencia, conocimiento astronómico avanzado, y narrativas de seres acuáticos que trajeron civilización a la humanidad. ¿Por qué Sirio? ¿Qué hay en esta estrella particular que la convierte en punto focal de tantas tradiciones que hablan de contacto con inteligencia no terrestre? La obsesión humana con Sirio no es fenómeno moderno ni invención de la era de la ciencia ficción. Es antigua, profundamente arraigada en las civilizaciones más tempranas que dejaron registros escritos o monumentos astronómicamente alineados. En el antiguo Egipto, Sirio era identificada con la diosa Isis y su aparición helíaca, su primer avistamiento en el cielo del amanecer después de un periodo de invisibilidad, marcaba el inicio del año nuevo egipcio y predecía la inundación anual del Nilo que traería fertilidad a la tierra. Los egipcios construyeron templos alineados con precisión a la salida de Sirio, demostrando que su interés no era meramente simbólico sino profundamente técnico, requiriendo observaciones astronómicas cuidadosas mantenidas durante generaciones. En Mesopotamia, Sirio aparece en registros astronómicos desde los periodos más tempranos, catalogada cuidadosamente en listas estelares que mostraban el mismo tipo de obsesión por precisión que caracterizaba todos los aspectos del conocimiento sumerio y babilónico. La llamaban Ka-Kab, la estrella flecha, y su posición y movimientos eran rastreados con la meticulosidad que aplicaban a todos los fenómenos celestiales. Pero había algo más en su atención a Sirio, algo que trasciende la mera catalogación astronómica. En los textos que describen a los Apcayu y su conexión con Enki, hay sugerencias sutiles de que el conocimiento traído del Apsu incluía información sobre los cielos profundos, sobre estrellas distantes, sobre orígenes que no eran terrestres. En China antigua, Sirio ocupaba lugar prominente en la astronomía tradicional como parte de las mansiones lunares, el sistema de coordenadas celestiales que dividía el cielo ecuatorial en 28 segmentos. Era asociada con arqueros y cazadores, pero también con conocimiento secreto y poder transformador. Los registros chinos sobre Sirio muestran observaciones detalladas que se remontan a miles de años, incluyendo notas sobre su color y brillo que han ayudado a astrónomos modernos a entender la historia evolutiva de la estrella. La precisión de estas observaciones sugiere que Sirio era objeto de estudio serio, no simplemente decoración mitológica en el tapiz celestial. En Mesoamérica, aunque las tradiciones son más difíciles de rastrear debido a la destrucción sistemática de códices por conquistadores españoles, hay evidencia de que culturas como los mayas y aztecas también prestaban atención particular a Sirio. Aparece en almanaques astronómicos, su posición es marcada en monumentos, su ciclo es integrado en calendarios complejos que coordinaban múltiples ciclos celestiales simultáneamente.
La astronomía mesoamericana era extraordinariamente sofisticada, y Sirio era parte de ese corpus de conocimiento que permitía predicciones precisas de eventos celestiales con años o décadas de anticipación. Pero la pregunta persiste, ¿por qué específicamente Sirio? Es la estrella más brillante, ciertamente, pero hay muchas estrellas brillantes en el cielo que no reciben el mismo nivel de atención enfocada a través de culturas tan diversas. ¿Es simplemente su brillantez lo que atrae interés humano universal, o hay algo más? Cuando colocamos junto al interés astronómico en Sirio las narrativas de los Dogon sobre los Nommo viniendo de ese sistema estelar, cuando recordamos las tradiciones sumerias de conocimiento traído por seres anfibios, cuando notamos que múltiples culturas asocian Sirio no solo con observación celeste sino con transmisión de sabiduría civilizadora, el patrón se vuelve demasiado consistente para descartar como coincidencia. Desde perspectiva estrictamente astronómica, Sirio es sistema estelar fascinante. Sirio A es estrella de secuencia principal tipo A, aproximadamente 2 veces más masiva que nuestro Sol y 25 veces más luminosa. Sirio B, su compañera enana blanca, es remanente de estrella que ya completó su evolución, colapsando en objeto increíblemente denso del tamaño aproximado de la Tierra pero con masa comparable a la de nuestro Sol completo. Una cucharada de materia de Sirio B pesaría toneladas. Este es el objeto que los Dogon describían como Potolo, la estrella más pequeña pero más pesada, demostrando conocimiento que no debería ser accesible sin telescopios y espectroscopia modernos. La distancia a Sirio es de 8.6 años luz, relativamente cercana en términos galácticos. Es nuestra quinta vecina estelar más próxima entre las estrellas visibles a simple vista. Si hubiera inteligencia en el sistema de Sirio, o si viajeros de más lejos hubieran usado ese sistema como punto de tránsito o base de operaciones, la Tierra sería vecina cercana y obvia para investigar. Las distancias involucradas son vastas para nuestra tecnología actual, pero para civilización capaz de viaje interestelar, 8.6 años luz podrían ser distancia manejable. Y si tal civilización hubiera visitado la Tierra en el pasado distante, Sirio sería el punto en el cielo hacia donde señalarían cuando humanos curiosos preguntaran sobre su origen. Hay además consideración intrigante sobre la edad del sistema de Sirio. Sirio A es estrella relativamente joven, con edad estimada de 300 millones de años. Pero Sirio B ya completó su ciclo de vida como estrella ordinaria y colapsó en enana blanca, proceso que típicamente toma 1.000 millones de años o más para estrellas similares a nuestro Sol. Esta discrepancia sugiere que el sistema de Sirio tiene historia compleja, posiblemente involucrando captura gravitacional o eventos de formación inusuales. Es sistema dinámico con pasado violento, y quizás ese dinamismo es precisamente lo que lo hace interesante o significativo para civilizaciones avanzadas. Pero alejémonos de especulación puramente física y consideremos el patrón narrativo. Una y otra vez, encontramos culturas diciendo que maestros vinieron de las estrellas, frecuentemente especificando Sirio, y que estos maestros tenían naturaleza acuática o conexión profunda con agua. Los Apcayo emergen del Golfo Pérsico cada mañana. Los Nommo aterrizan y se dirigen inmediatamente al agua. Tradiciones egipcias conectan Isis, diosa asociada con Sirio, con regeneración y vida que fluye del Nilo. El patrón estelar acuático aparece repetidamente, como si hubiera conexión fundamental entre viajeros de Sirio y afinidad por ambientes acuáticos. ¿Podría esto tener base en biología o preferencia ambiental de hipotética civilización siriana? El agua es solvente universal, medio ideal para química compleja que sustenta vida tal como la conocemos. Planetas con océanos extensos podrían ser comunes en zonas habitables alrededor de estrellas. Una civilización que evolucionó en ambiente acuático podría desarrollar tecnología suficiente para viaje espacial mientras mantenía preferencia o necesidad fisiológica de ambientes húmedos. Al llegar a Tierra, planeta con 70% de superficie cubierta por océanos, encontrarían ambiente ideal para establecer bases sumergidas donde podrían operar cómodamente mientras estudiaban o influenciaban la vida terrestre. La conexión Sirio aparece también en contextos esotéricos y místicos que complican aún más el cuadro.
Sociedades secretas, tradiciones herméticas, escuelas de misterio antiguas, todas contienen referencias a Sirio como fuente de sabiduría oculta o portal a conocimiento superior. Algunas de estas tradiciones son claramente posteriores, elaboraciones de eras más recientes que mezclan fragmentos de conocimiento antiguo con invención moderna. Pero otras parecen preservar hebras de algo más viejo, tradiciones que se remontan a templos egipcios o misterios babilónicos donde el conocimiento sobre Sirio era guardado celosamente y transmitido solo a iniciados cuidadosamente seleccionados. Lo que hace que Sirio sea particularmente inquietante en este contexto es que el conocimiento astronómico preciso sobre el sistema, específicamente sobre Sirio B, no estaba disponible para astrónomos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Y sin embargo, culturas sin telescopios como los Dogon preservaban este conocimiento en tradiciones que todos los indicadores sugieren son genuinamente antiguas. Es como si hubiera dos líneas de conocimiento sobre Sirio, la línea oficial de descubrimiento astronómico progresivo usando instrumentos cada vez más sofisticados, y una línea oculta de conocimiento tradicional transmitido desde antigüedad, conteniendo información que no debería ser accesible pero que resulta ser correcta cuando finalmente podemos verificarla con tecnología moderna. Sirio permanece en el cielo, brillando con intensidad que capta miradas incluso de aquellos que no conocen su nombre. Y alrededor de esa luz se enrollan tradiciones de milenios, testimonios de culturas dispersas, conocimientos imposibles preservados contra toda probabilidad. ¿Es simplemente la estrella más brillante que naturalmente atrae atención humana? ¿O es marcador, señal, recordatorio de origen o conexión que hemos olvidado pero que nuestros ancestros conocían y consideraban suficientemente importante como para preservar en mito, ritual y monumento? La estrella no responde, solo brilla, esperando que finalmente hagamos las preguntas correctas y tengamos valor de buscar las respuestas sin importar cuán perturbadoras resulten ser. Cuando un patrón narrativo aparece una vez, es anécdota. Cuando aparece dos veces, podría ser coincidencia. Pero cuando el mismo patrón surge independientemente en culturas separadas por océanos, continentes y milenios, culturas que no tenían contacto documentado entre sí, entonces estamos ante algo que exige explicación más profunda que la simple convergencia de imaginación humana. Y el patrón del maestro anfibio, la deidad pez que emerge del agua para enseñar civilización a la humanidad, no aparece solo en Sumeria o en las tradiciones Dogon. Se repite a través del globo con consistencia inquietante, cada versión preservando elementos centrales mientras agrega variaciones regionales que sugieren no invención independiente de fantasía idéntica sino múltiples testimonios de fenómeno real que cada cultura interpretó a través de su propio marco cultural. Comencemos con Dagón, deidad adorada extensamente en la región de Siria y Palestina, particularmente por los filisteos que aparecen en textos bíblicos como enemigos tradicionales de los israelitas. Dagón era representado como figura mitad humana, mitad pez, específicamente con torso y cabeza humanos emergiendo de cuerpo de pez. Su nombre deriva de raíz semítica relacionada con peces o posiblemente con grano, creando asociación entre fertilidad agrícola y el océano que refleja exactamente el patrón sumerio donde los Apkayu traían conocimiento tanto de agricultura como de otras artes civilizatorias. Los templos de Dagón eran centros importantes de adoración, y aunque los textos bíblicos presentan negativamente esta deidad como falso dios de pueblos paganos, las descripciones preservadas muestran que Dagón era considerado portador de conocimiento y prosperidad, no simplemente monstruo marino sino benefactor cultural. En la tradición hindú encontramos a Matsya, el avatar pez del dios Vishnu, quien aparece precisamente en el momento de mayor necesidad de la humanidad. La historia cuenta que cuando un gran diluvio amenazaba con destruir toda la vida en la tierra, Matsya apareció ante el sabio Manu para advertirle del cataclismo inminente y enseñarle cómo construir un arca para salvar a la humanidad y las especies vitales. Matsya es representado como pez gigante, a veces con torso humano emergiendo de cuerpo de pez, y en esta forma mitad humana, mitad acuática, guía el arca de Manu a través de las aguas del diluvio hasta lugar seguro donde la civilización puede reiniciarse. El paralelo con Oansa advirtiendo a Siusudra del diluvio sumerio es demasiado preciso para ignorar, sugiriendo que múltiples culturas preservaban memoria del mismo tipo de evento.
Intervención de ser anfibio para salvar humanidad de destrucción catastrófica. Viajemos ahora a China, donde encontramos a Fuxi, figura legendaria considerada uno de los 3 soberanos, los gobernantes míticos que establecieron civilización china en sus albores. Fuxi es representado frecuentemente con cuerpo de serpiente o dragón, pero las descripciones más antiguas y la iconografía temprana muestran claramente naturaleza acuática, con cola que recuerda más a pez que a serpiente terrestre. Se le atribuye la enseñanza de la pesca, la domesticación de animales, la invención del sistema de escritura chino, y más significativamente, la creación de los trigramas del primer Qing, sistema de 64 hexagramas que codifican comprensión profunda de patrones cósmicos y transformación. Este conocimiento matemático y simbólico avanzado entregado por figura acuática legendaria repite exactamente el patrón que hemos visto en Mesopotamia, maestro no completamente humano trayendo sistemas complejos de conocimiento completamente formados. En América del Sur, en las alturas de los Andes, las tradiciones incas y preincas hablan de Viracocha, el gran maestro que emergió del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Viracocha es descrito como hombre de piel clara y barba, características inusuales para poblaciones andinas nativas, pero lo que nos interesa más es su origen acuático y su rol como portador de civilización. Emergió del lago después de un gran cataclismo que había destruido la civilización anterior y enseñó a los sobrevivientes agricultura, arquitectura, astronomía, las artes de la civilización que permitirían reconstruir sociedad ordenada. Luego, cuando su trabajo estuvo completo, Viracocha no ascendió al cielo como harían deidades posteriores, sino que caminó hacia el Océano Pacífico y desapareció sobre las olas, prometiendo regresar algún día. Emergencia del agua, enseñanza de civilización, retorno al agua, el patrón se repite una vez más al otro lado del mundo. En Mesoamérica encontramos variaciones del mismo tema en múltiples culturas. Los mayas hablaban de seres que vinieron del mar en tiempos antiguos para establecer conocimiento. Los aztecas recordaban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que aunque frecuentemente asociada con aire y cielo, en algunas versiones tiene conexiones acuáticas explícitas y es descrito llegando desde el mar para enseñar artes y ciencias. La asociación de serpientes con agua es común en Mesoamérica, y la iconografía de serpientes emplumadas frecuentemente incluye elementos que sugieren naturaleza acuática además de las plumas que les dan nombre. Una vez más, encontramos maestros no completamente humanos, con formas que combinan características de diferentes reinos del mundo natural, trayendo conocimiento transformador. En Japón, las tradiciones más antiguas incluyen seres llamados kappa, criaturas acuáticas con características humanoides que habitaban ríos y lagos. Aunque en folclore posterior son frecuentemente presentados como traviesos o peligrosos, las capas más antiguas de tradición los describen como poseedores de conocimiento especial, particularmente sobre medicina y huesos, y en algunos relatos enseñaban estas habilidades a humanos favorecidos. La degradación de maestros antiguos en monstruos o demonios en tradiciones posteriores es patrón común, reflejando quizás cambios en actitudes religiosas o pérdida de comprensión del significado original de estas figuras. Incluso en Europa encontramos ecos del patrón. Las tradiciones celtas y nórdicas incluyen seres acuáticos con conocimiento especial. Los selkies de folclore escocés e irlandés, seres que podían transformarse entre forma de foca y forma humana, frecuentemente aparecen en historias donde comparten conocimiento o habilidades con humanos. Las sirenas de tradición griega, aunque en versiones posteriores son principalmente seductoras peligrosas, en capas más antiguas están asociadas con conocimiento prohibido, con secretos que humanos ordinarios no deberían poseer. La degradación en figuras peligrosas o demoníacas podría reflejar intentos de religiones posteriores de deslegitimar tradiciones más antiguas que recordaban maestros prediluvianos. El patrón es consistente a través de todas estas manifestaciones culturales, seres que combinan características humanas con características acuáticas que emergen del agua en momentos críticos de desarrollo humano, que traen conocimiento civilizatorio complejo frecuentemente en forma completa más que primitiva, que luego regresan al agua cuando su misión está completa.
Las variaciones regionales en detalles específicos son exactamente lo que esperaríamos si diferentes culturas estuvieran interpretando eventos reales a través de sus propios marcos culturales y lenguaje simbólico disponible. La consistencia en elementos centrales es lo que hace el patrón notable. La explicación convencional para este tipo de patrón mítico global invoca arquetipos universales, estructuras psicológicas profundas compartidas por toda la humanidad que generan símbolos similares independientemente. Carl Jung argumentaría que el maestro acuático emerge del inconsciente colectivo, representando conocimiento que viene de profundidades psíquicas simbolizadas por océano. Esta explicación es cómoda porque no requiere contacto real ni eventos históricos verificables, solo reconocimiento de que mentes humanas funcionan de maneras similares y generan símbolos similares cuando confrontan preguntas similares sobre orígenes de civilización. Pero la explicación arquetípica enfrenta problemas cuando examinamos especificidad del conocimiento asociado con estos maestros acuáticos. No estamos hablando solo de sabiduría vaga o inspiración general, sino de matemáticas específicas, astronomía precisa, técnicas agrícolas concretas, sistemas de escritura completamente formados. Los Apkayu no inspiraron a los sumerios a eventualmente desarrollar conocimiento propio. Les enseñaron directamente, entregaron sistemas completos que los sumerios luego preservaron y aplicaron. Este es patrón de transferencia de conocimiento, no de descubrimiento independiente o emergencia arquetípica desde inconsciente colectivo. Y así nos quedamos con pregunta incómoda que atraviesa todas estas tradiciones de todos estos continentes. ¿Estamos mirando memoria real preservada en forma mítica? ¿Ocurrió algo en el pasado profundo de la humanidad, algo que involucró contacto con inteligencia no humana o al menos no ordinariamente humana, algo que transformó múltiples regiones del mundo de maneras similares, dejando recuerdos que cada cultura preservó usando su propio vocabulario simbólico pero manteniendo elementos centrales consistentes? El patrón global del maestro anfibio no prueba esta hipótesis, pero ciertamente la hace digna de consideración más seria que el descarte casual como simple mitología que generalmente recibe. Porque si estas tradiciones preservan aunque sea fragmentos de verdad histórica, entonces la historia de civilización humana necesita ser reescrita desde fundamentos, admitiendo que no estuvimos solos en nuestro desarrollo, que recibimos ayuda de seres cuyo origen y naturaleza aún no comprendemos completamente pero cuyo legado permanece grabado en el conocimiento imposible que heredamos y en los mitos persistentes que insisten, a través de océanos y milenios, en recordarnos que maestros una vez caminaron entre nosotros emergiendo de las profundidades de las aguas. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las aguas profundas de la memoria humana, navegando corrientes de tradiciones que fluyen desde Sumeria hasta Mali, desde el Golfo Pérsico hasta las costas de todos los continentes donde la humanidad ha levantado ciudades y contemplado el cielo preguntándose de dónde viene realmente. Y ahora, en este momento de quietud antes de que el sueño nos reclame o la reflexión nos transforme, debemos enfrentar la pregunta más inquietante de todas: si los maestros anfibios fueron reales, si los Apkayu realmente emergieron de las profundidades para transformar nuestro destino, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos? Y más perturbador aún, si vinieron una vez, están todavía allí, observando desde las profundidades que nunca hemos explorado completamente, esperando quizás el momento apropiado para revelarse nuevamente. El océano cubre 70% de la superficie de nuestro planeta, y de ese vasto dominio acuático, hemos explorado menos del 5% con cualquier nivel de detalle. Las profundidades permanecen en su mayoría desconocidas, mapeadas solo groseramente por sonar, visitadas por vehículos robóticos en unas pocas locaciones selectas, pero en su inmensidad casi completamente inexploradas. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre los fondos marinos de nuestro propio planeta. Esta ignorancia no es accidental sino consecuencia de prioridades, de la dificultad técnica extrema de operar a profundidades donde la presión pulveriza estructuras y la oscuridad es absoluta. Pero esa misma inaccesibilidad que hace la exploración difícil también hace el océano profundo lugar perfecto para ocultar cosas que no quieren ser encontradas.
Si los Apcayu tenían bases bajo el Golfo Pérsico hace 6.000 años, si el Apsu de Enki era lugar real y no solo construcción mitológica, entonces esas estructuras podrían todavía existir, enterradas bajo capas de sedimento acumuladas durante milenios, esperando ser descubiertas por arqueología submarina que apenas está comenzando a desarrollar las herramientas necesarias para tales búsquedas. Pero hay pregunta más inmediata y más perturbadora: ¿por qué asumiríamos que se fueron? Los textos dicen que después del diluvio los Apcayu ya no podían caminar libremente entre humanos como lo habían hecho antes. Pero no dicen que desaparecieron completamente ni que abandonaron la Tierra. Dicen que fueron restringidos, limitados en su interacción directa, pero no eliminados. ¿Restringidos a dónde? ¿A las profundidades de donde habían venido originalmente? Consideremos lo que sabemos sobre vida en océano profundo, ese descubrimiento relativamente reciente que transformó la biología marina. Hasta mediados del siglo XX, se asumía que las profundidades oceánicas eran desierto virtual, demasiado oscuro, demasiado frío, bajo demasiada presión para sustentar vida compleja. Luego descubrimos los respiraderos hidrotermales, esos ecosistemas prósperos en el fondo marino donde agua supercalentada emerge de grietas en la corteza terrestre, sustentando comunidades de vida que no dependen de fotosíntesis sino de quimiosíntesis, usando energía de procesos químicos en lugar de luz solar. Descubrimos criaturas adaptadas a presiones que pulverizarían humanos instantáneamente, prosperando en oscuridad absoluta, evolucionando formas y capacidades que parecen alienígenas comparadas con vida familiar de superficie. El océano profundo es mundo extraño, y apenas estamos comenzando a catalogar sus habitantes. ¿Qué más podría existir allí que aún no hemos descubierto? ¿Qué nivel de inteligencia o civilización podría haber evolucionado o establecido presencia en regiones que nunca hemos visitado? La pregunta no es si vida compleja puede existir en océano profundo, ya sabemos que puede. La pregunta es qué tan compleja puede llegar a ser, qué nivel de organización social o capacidad tecnológica podría desarrollarse en ese ambiente tan radicalmente diferente del nuestro. Y si seres de otro lugar, de otro planeta o sistema estelar como sugieren las conexiones con Sirio, eligieran establecer presencia en la Tierra mientras mantenían distancia de humanos de superficie, el océano profundo sería elección lógica, ofreciendo vasto territorio oculto de observación casual y protegido de interferencia accidental. Hay reportes ocasionales, no verificados pero persistentes, de anomalías submarinas. Sonar de embarcaciones militares detectando objetos que se mueven a velocidades imposibles para tecnología conocida. Estructuras en fondo marino que parecen demasiado regulares, demasiado geométricas para ser formaciones naturales. Luces en profundidades donde no debería haber luz. La mayoría de estos reportes son clasificados o descartados, pero el patrón de avistamiento sugiere que hay fenómenos en el océano que no comprendemos completamente. Son simplemente malinterpretaciones de fenómenos naturales, efectos de instrumentación defectuosa o indicios de algo más. Sin investigación seria y transparente, permanecemos en la ignorancia, y quizás esa ignorancia es conveniente para quienes prefieren que ciertas preguntas no sean formuladas. Pero alejémonos de especulación sobre presencia contemporánea y consideremos el significado filosófico más amplio de las narrativas que hemos explorado. Si nuestra civilización no fue logro puramente humano sino resultado de intervención, si el conocimiento que consideramos fundacional nos fue entregado en lugar de descubierto, ¿qué dice eso sobre nuestra identidad como especie? Hay quienes argumentarían que disminuye nuestros logros, que reduce la humanidad a meros receptores pasivos de regalo divino o extraterrestre. Pero esta interpretación es demasiado simple. Los Apcayu, según las narrativas, enseñaron conocimiento, pero los humanos tuvieron que aprenderlo, aplicarlo, desarrollarlo más allá de lo que originalmente fue entregado. Fuimos estudiantes, sí, pero estudiantes capaces, que tomaron lo que se nos ofreció y construimos civilizaciones que duraron milenios. Quizás la intervención de los maestros anfibios no fue caridad condescendiente sino reconocimiento de potencial. Enki, en los mitos mesopotámicos, era el creador de la humanidad pero también su protector contra dioses que preferían nuestra destrucción.
Esto sugiere que en nuestra creación había propósito, que fuimos diseñados o guiados hacia capacidades específicas y que los Apcayu eran parte de ese proceso de desarrollo, asegurando que alcanzáramos el umbral de civilización que nos permitiría sobrevivir y prosperar. No somos accidente evolutivo afortunado sino proyecto deliberado, y esa realización podría ser liberadora en lugar de disminuyente si la aceptamos con madurez. Pero con esa posible verdad viene responsabilidad inquietante. Si fuimos elevados deliberadamente desde estado precivilizado, si nos fueron dadas herramientas de matemáticas, astronomía, agricultura, escritura como fundación para desarrollo futuro, entonces hay expectativa implícita de que usemos esas herramientas sabiamente. El conocimiento entregado por los Apcayu no era neutral, venía con estructura, con valores sobre orden social, justicia, relación apropiada con cosmos. Los Mequenqui estableció y los Apcayu distribuyeron eran no solo habilidades técnicas sino también principios organizadores para sociedad funcional. ¿Hemos honrado ese legado o lo hemos pervertido, usando el conocimiento que recibimos para crear no civilización armoniosa sino sistemas de explotación, destrucción ambiental, conflicto perpetuo? Y si hay observadores en las profundidades, si los descendientes o herederos de los Apcayu todavía mantienen presencia en océanos de la Tierra, ¿qué piensan cuando observan lo que hemos hecho con sus enseñanzas? ¿Orgullo de estudiantes que superaron expectativas o decepción de potencial desperdiciado? Intervienen todavía de formas sutiles, guiando ocasionalmente cuando nos acercamos demasiado a autodestrucción, o han adoptado política de no interferencia, permitiéndonos enfrentar consecuencias de nuestras propias decisiones? Estas preguntas no tienen respuestas en los textos antiguos, solo silencio que cada generación debe interpretar según su propia experiencia. Hay algo profundamente apropiado en que los maestros vinieran del agua. El agua es origen de vida en nuestro planeta, el medio donde primeras células evolucionaron, el ambiente del cual eventualmente emergimos como vida terrestre. El útero humano contiene líquido amniótico, replicando ambiente oceánico primordial donde flotamos durante nuestra formación individual. Nacemos del agua, y en tradiciones de múltiples culturas, el agua representa renacimiento, purificación, transformación. Que nuestro renacimiento civilizatorio viniera del agua también, que maestros emergieran de ese elemento primordial para transformarnos de salvajes a constructores de ciudades, crea simetría que resuena en niveles más profundos que el puramente histórico. Es patrón arquetípico pero quizás arquetípico porque refleja verdad fundamental sobre cómo crecimiento y transformación ocurren. El título de este capítulo final viene de frase famosa del filósofo Friedrich Nietzsche: cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Él lo usaba para advertir sobre peligros psicológicos de confrontar oscuridad y maldad, pero podemos apropiarlo para propósito diferente aquí. Hemos estado mirando al abismo del océano, a las profundidades de tiempo donde memoria se desvanece en mito, tratando de discernir qué yace oculto allí. Y quizás, si miramos suficientemente profundo y con suficiente seriedad, descubriremos que el abismo efectivamente nos devuelve la mirada, que las profundidades que exploramos contienen inteligencia que está consciente de nuestra búsqueda y quizás incluso esperándola. Mientras la quietud de la noche se profundiza y la conciencia se prepara para descender a sus propias profundidades en el sueño, llevemos con nosotros estas imágenes y preguntas. Oans emergiendo de las olas en amanecer de civilización, su forma imposible brillando bajo sol mesopotámico. Los 7 Apcayu trayendo conocimiento que transformaría destino humano. Enki en su palacio del Apsu, señor de aguas profundas y protector de humanidad que él mismo diseñó. Los Nommo de Sirio compartiendo secretos astronómicos con los Dogon. El patrón global de maestros anfibios apareciendo independientemente en culturas sin contacto entre sí. Y bajo todo ello, el océano mismo, vasto, profundo, en su mayoría inexplorado, guardando secretos que quizás algún día estemos listos para descubrir. El abismo nos observa, y nosotros lo observamos a él, y en ese intercambio de miradas a través de profundidad y tiempo, quizás finalmente llegaremos a comprender nuestro verdadero origen y nuestro lugar en un cosmos mucho más complejo y poblado de lo que nuestras historias oficiales admiten. Las aguas siguen fluyendo, las mareas siguen subiendo y bajando,
y bajo la superficie, en la oscuridad silenciosa del océano profundo, la verdad espera, paciente como solo las profundidades pueden ser pacientes, esperando el día en que finalmente tengamos coraje de sumergir completamente y buscarla.